¿cómo están? Con ustedes la doctora Zuli Muñoz. Bienvenidos a la primera temporada de podcast de Consejos Farmacéuticos, doctora Muñoz. Hoy tengo el honor de tener acá a Sandra Hernández Salom, una persona a quien le tengo mucho cariño y además mucha admiración. Sandra, bienvenida. Es un placer estar aquí con usted, deseando compartir este rato y ayudar a la población. Así es, Sandra. Hoy, bueno, una de las cosas que más anhelé de poder tenerte acá, ¿verdad? Es aprovechar todo el conocimiento que tenés para poder dar un poco más de apoyo a la población en ciertos temas que son sumamente importantes, como el que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Estaba leyendo uno de tus artículos, ¿verdad? Que fue el que me llamó poderosísimamente la atención y el por cual quise que estuvieras acá conmigo hoy, y es sobre el de la interacción específicamente, ¿verdad?, de plantas medicinales con medicamentos que, bueno, vos hablas específicamente de unos, ¿verdad?, de la caja, antidepresivos, ansiolíticos, incluso psicotrópicos. Entonces, vos sabés que en Costa Rica, es un país donde es una tradición hacer tés, infusiones, ¿verdad?, de plantas naturales y normalmente creemos que como es una planta, no hace daño, es inocuo, ¿verdad? ¿Qué podés contarme vos al respecto? Hola, debemos estar conscientes de que todo en nuestro cuerpo debe estar dentro de cierto rango, presión arterial, la glucosa en sangre. Entonces todo debe estar dentro de cierto rango. Si algo hace que eso sea glucosa, presión arterial o cualquier otro elemento de nuestro cuerpo se desvíe de ese rango, entonces vamos a tener una enfermedad. En el caso de las plantas medicinales, hay metabolitos, hay sustancias que son las que nos producen el efecto medicinal. Sin embargo, si esa planta se consume con algún medicamento, podría ser que tengamos un cambio en la concentración de ese medicamento que pueda hacer, o bien que aumente la concentración en sangre y que eso vaya a producir toxicidad, o sea, dañar el hígado, el corazón u otros órganos, o por el contrario, que haya una disminución en la cantidad de ese medicamento y por lo tanto ya no se dé el efecto necesario. En otros casos, existe la posibilidad de que tanto el medicamento como la planta medicinal vayan a tener el mismo efecto y eso podría ser grave en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de medicamentos y plantas que controlan glucosa, puede haber un aumento en el efecto, o sea, haber una disminución severa de la concentración de glucosa en sangre y eso llevarnos a una hipoglucemia que podría ser sumamente peligrosa. Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado con las plantas medicinales, no solamente en el sentido de que puede interactuar con medicamentos, sino que no todas las personas pueden consumir todas las plantas medicinales. Sí, de hecho, bueno, me sorprendió muchísimo, ¿verdad? El ver que, por ejemplo, vos en el artículo mencionás plantas como la manzanilla, el zacate de limón, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, son plantas que comúnmente la gente tiene, o sea, en su casa, ¿verdad? Y que las utilizan de forma a veces cotidiana, ¿verdad? Y que para que un malestar, mira, que es que comí mucho y me dio pesadez, entonces me voy a hacer una manzanilla o qué sé yo, ¿verdad? Pero es sumamente interesante cómo estas plantas, como la manzanilla, por ejemplo, que tenemos un concepto de que más bien es poderosísima y que no hace absolutamente daño, combinada con otras cositas, ¿verdad? Ver que sí tiene un efecto bastante grande con respecto a esa parte que vos explicabas ahorita, que es como la farmacocinética, por decirlo así, ¿verdad? Donde va a hacer incluso pueden alterar, ¿verdad? Esa parte de
la eliminación del medicamento o la absorción del mismo, o incluso, como decías vos, aumenta esa parte de la concentración del mismo en sangre, pudiendo volverse tóxico el medicamento solo porque consumimos una planta, ¿verdad? Siento que es sumamente importante desarrollar este tipo de temas, ¿verdad?, a la población. ¿Qué crees vos con respecto, por ejemplo, a que mucha gente desconozca esto y cómo podemos nosotros, desde nuestra profesión, ¿verdad?, desde donde nos encontramos, orientar y ayudar a la población a que realmente conozca y sepa este tipo de cosas, ¿verdad? Así es. Nada más para retomar lo de la manzanilla, que de hecho más del 70% de la población costarricense consume té, tanto para problemas de salud como simplemente como una bebida que puede ser relajante. En el caso de la manzanilla, por ejemplo, hay una interacción de tipo farmacodinámica con la warfarina, porque la manzanilla dentro tiene muchas moléculas diferentes, todas medicinales, y tenemos una que tiene actividad anticoagulante, o sea, tiene una actividad leve, pero anticoagulante. Entonces, en aquellas personas que consumen warfarina, aumenta el efecto anticoagulante. De hecho, ya hay un caso reportado, publicado, en donde una persona que consumía warfarina comenzó a consumir 4 tazas de té de manzanilla y terminó con lo que son sangrados internos. Ahora, es importante, primero, que usted, si consume medicamentos, cuando está con su médico, con su farmacéutico, indique qué test estás tomando, cuáles son los test, cuáles son las plantas, cuáles son los medicamentos de fitoterapia, de macrobiótica que se están consumiendo. Y si la persona es de ciencias de la salud, sea un farmacéutico o un médico, debe consultar al paciente indicándolo. Usted debe indicarme si consumes test de esto o si consumes algún producto de macrobiótica, porque existe la posibilidad de interacción. Claro. Algo importante, por ejemplo, lo que son las fibras que ayudan a ir al baño. En el caso de fibras, hay algunas que pueden disminuir la cantidad de medicamentos que son absorbidos. Por ejemplo, medicamentos para colesterol como la vastatina y eso, puede disminuirse la concentración por el consumo con fibras. Qué importante, ¿verdad? Porque también cuando vos comentas ahorita esto por ejemplo, hay muchas macrobióticas, ¿verdad?, donde lastimosamente no siempre hay un profesional o una persona realmente preparada para poder guiar a la población, ¿verdad?, en este tipo de consultas, ¿verdad? Entonces nada más se venden. Y entonces me entra como esa inquietud, además de hasta cierta frustración, ¿verdad?, de muchos productos que se venden y que no está claro la cantidad o los nombres de los componentes que tienen, ¿verdad? Entonces nada más te lo venden como natural. Esto es natural y no te va a hacer nada, no te va a pasar nada, pero ciertamente tienen componentes naturales que pueden afectar la medicación que tiene la persona en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte es como una gran responsabilidad. Bueno, en mi caso, ¿verdad?, al ser farmacéutica, me genera una gran responsabilidad, por eso estamos acá hoy, de poder llevar a la población este tipo de conocimientos, ¿verdad? Porque también está muy de moda, vos has visto que ahora está muy de moda el que todo sea natural. Incluso hace unos días yo vi por ahí una persona en TikTok, por cierto, que hablaba, él se decía llamar médico, pero me generó demasiada frustración verlo como él insistía a sus seguidores que dejaran los medicamentos, entonces que se centraran más incluso en solo las plantas naturales. Claramente no podemos dejar de o menospreciar, ¿verdad?, obviamente el valor que tienen las plantas, porque también por algo estamos hablando de que interaccionan con los medicamentos, ¿verdad? Porque por supuesto los medicamentos
en el pasado la gran mayoría salieron de las plantas y hasta la actualidad hay algunos que todavía son extraídos de plantas. Sin embargo, es un complemento, pero a la vez hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no tomar lo que sea sin primero verificar información, preguntar, averiguar y informarnos, ¿verdad? Ahora que hay tanta facilidad para poder informarnos en muchos temas. Así es. Con respecto a las plantas, algo importantísimo es que la cantidad de la sustancia medicinal que tiene depende de las condiciones ambientales. Entonces, podemos tener una planta, alguna persona se puede llevar un hijito de esa planta, o sea, que sean iguales, y aún así tener una cantidad diferente de esa sustancia medicinal. Entonces, dependiendo si la planta está en la sombra o en el sol, dependiendo de la altura, de si hay viento o no, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo si ha llegado un insecto a comérselo o no. Entonces, depende de todas esas condiciones ambientales, así va a ser la cantidad del medicamento, de la molécula medicinal. Y esto es un problema porque no habría forma, a menos que se hiciera un análisis de laboratorio, de saber si para un problema de salud específica, por ejemplo, de una menta necesitamos 3 hojas o 5 hojas. Entonces, eso es muy complicado si se usan plantas medicinales. Entonces, sí, se pueden usar para prevenir enfermedades, pero en el momento en que ya se tiene un problema de salud, no es adecuado por el hecho de que no podemos saber cuánta es la cantidad de esa molécula que necesitamos para el tratamiento. Ya algo diferente es el uso de fitofármacos en el cual ya se ha identificado el rango de la molécula medicinal. Hay médicos que tienen especialidad en fitoterapia, hay farmacéuticos que también tienen una especialidad en fitoterapia. Entonces, en el caso de que una persona prefiriera, digamos, medicamentos menos procesados, se podría siempre y cuando estés con un farmacéutico o con un médico con especialidad en fitoterapia. Claro que sí. Una de las cosas que me llama también mucho la atención y especialmente de tu artículo, ¿verdad? Es cuando hablamos de cómo estas plantas alteran, ¿verdad? Toda la parte farmacocinética de un medicamento. Pero, digamos, una de las preguntas que yo me hacía, ¿verdad? Es ¿cuánta cantidad de esa planta, ¿verdad? A la hora de, porque mucha gente puede decir, pero solo me hice un tecito, ¿verdad? De repente hay gente que usa solo una bolsita del té, hay otros que le ponen 5 porque se lo voy a tomar bien cargadito. Entonces, como, ¿cuánta es la cantidad de esa planta, ¿verdad? O X planta que pueda realmente llegar a hacer toda esta modificación farmacocinética en el medicamento, ¿verdad? Porque no podemos tampoco obviar, ¿verdad? Que el que sea una bolsita o X o 6 bolsitas, ¿verdad? O incluso las partes de la planta que se utilice, ¿verdad? Porque puede ser el tallo, las hojas, en fin, ¿verdad? La flor. Entonces, más o menos, según todo el conocimiento que vos tenés, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicarle a la población, ¿verdad? Si tomarse al día 6 tazas de té con una bolsita no le va a hacer daño, o si siempre debe tener cuidado, aunque sea solo una bolsita o 5 bolsitas, o incluso, como te digo, si se toma solo una taza al día y de repente otros se toman 5 tazas al día, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros también explicarle a las personas esto? Importantísimo, siempre seguir las instrucciones. En todo producto se indica, digamos, la cantidad, el número de bolsitas de té o el número de cápsulas. Es muy complicado, sobre todo a nivel de tés procesados artesanalmente, porque, como indiqué anteriormente, dependiendo del suelo y dependiendo de las condiciones ambientales, así va a haber una diferencia en la cantidad de esa molécula medicinal que podría interactuar con los medicamentos. También hay un elemento importantísimo que es la diferencia que existe de una persona a otra. Mientras que en algunos casos una persona podría tomarse
muchas tazas de un té sin tener problema, en otras personas con solo una tacita ya podría comenzar a tener efectos secundarios o interacción, porque todos somos diferentes y van a haber diferencias en su intestino, en cómo entra la molécula sangre, a nivel de hígado, cómo se procesa ese medicamento. Entonces, por ejemplo, en metabolismo de primer paso, o sea, lo que pasa en el hígado cuando llega esa sustancia extraña al hígado, llamamos medicamento, van a haber personas, por ejemplo, que procesan muy rápido el medicamento, que se les llama metabolizadores rápidos, y hay otras personas que metabolizan muy, muy lentamente. Entonces, va a ser diferente una persona que metaboliza rápido a una que metaboliza muy lento. Si metabolizas muy lento y además consumes unas tacitas que hacen que también no se degrade tan rápido ese medicamento, entonces rápidamente la concentración aumentaría, mientras que en la otra persona podría no haber ninguna diferencia. Entonces eso es importantísimo, siempre seguir instrucciones y saber que todos somos diferentes. El que una cantidad le haga bien a una persona no implica que te vaya también a hacer bien a ti o que esas sean las cantidades adecuadas para usted. Exactamente, eso es básicamente, ¿verdad? El seguir la regla de que todos los organismos son diferentes y todos los organismos van a actuar de forma diferente. Entonces, siempre la importancia va a ser recalcar, ¿verdad? El que, aunque sean plantas medicinales, pueden provocar una interacción. Específicamente, ¿verdad? En tu estudio, bueno, yo ahorita recuerdo lo del manzanilla y zacate de limón, pero ¿cuáles eran las otras plantas que habían en el artículo, ¿verdad? Que vos mencionaste específicamente? De hecho, en el artículo, viene de un proyecto grande que inicié hace 4 años, donde el objetivo es el revisar cuáles eran las interacciones de las plantas medicinales más usadas en Costa Rica con medicamentos dispensados por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sentido de que la mayoría de la población costarricense pues, usa medicamentos que vienen de esta institución. Nos enfocamos primero en hacer entrevistas a personas de todo el país para saber cuáles eran las plantas más utilizadas y a partir de eso comenzar a hacer esa revisión bibliográfica. En muchísimos casos hay muchísimo publicado, pero de plantas medicinales más usadas en Europa, Estados Unidos, no tanto en lo que es Centroamérica, América Latina. De hecho, hay varias especies de plantas utilizadas en Centroamérica, en lo que es Mesoamérica, que no tienen estudios. Entonces, no sabemos si interacciona o no con alguno de los medicamentos que tiene, por ejemplo, la caja. Sí, y digamos, lo más importante es, bueno, que vi obviamente, ¿verdad? Fue eso que vos hiciste como esa investigación basada, por ejemplo, en la fluoxetina, que es un medicamento para la depresión, ¿verdad? Un recaptador de serotonina. Estaba la mitriptilina, la clorpromacina, clonazepam, ¿verdad? Incluso clonazepam, que son uno de los medicamentos que, bueno, se utiliza muchísimo para tratar muchos síntomas y muchas enfermedades, ¿verdad? Bueno, que tienen que ver obviamente con la parte de control de sueño, ansiedad, convulsiones. Entonces, es muy importante el poder tener este conocimiento a la mano, ¿verdad? Y ¿vos qué crees que sea lo que hace falta para que nosotros podamos realmente poner en práctica este tipo de acciones, ¿verdad? Para que podamos llegar a la población más y poder, por ejemplo, en una farmacia comunitaria, ¿verdad? Que lastimosamente de muchos medicamentos que son de venta libre y llega una persona y véndame tal cosa y de repente la persona que está ahí, el farmacéutico dependiente, no hace las preguntas correctas que tiene que hacer, ¿verdad? Y se vende eso y llega a casa y se hace test y empieza este tipo de interacciones y hacemos todo ese descontrol, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees vos que es lo que realmente hace falta, ¿verdad? Como esa parte de educación nuestra además, pero
Sí, como usted indica, son varias aristas. Primero, educación del médico, educación en el farmacéutico. Muchos médicos no conocen del todo. Igual en el caso de farmacéuticos. De hecho, hay algunos centros de educación en donde no hay cursos relacionados con esta área. Y de hecho, hay muchos farmacéuticos que no trabajan y no se educan en el área de plantas medicinales. Sí. Entonces, primero es indicarle al médico, indicarle al farmacéutico que hay test, incluye desde la manzanilla, juanilama, etcétera, que pueden interactuar con diferentes medicamentos. Y lo segundo es que tienen que preguntar. Y a la población general que sepan que tienen que indicarle al médico todo, incluyendo aquello que tal vez ellos crean que no es importante. Entonces ya es cuestión del médico, del farmacéutico, sí, ven si es importante o no, pero la persona debe contar todo. Claro, claro, yo creo que ahí, ¿verdad? Esa es una clave muy importante porque yo creo que también las personas deberían hacerlo realmente, ¿verdad? Que sea también ya parte de esa cultura a la hora de que vamos a una farmacia, ¿verdad? A comprar un medicamento o cuando vamos, por ejemplo, a la cita médica, entonces decirle al médico, informarle, porque es exactamente eso, ¿verdad? El punto es que muchas veces omitimos esta información, hasta uno, ¿verdad? Uno se le olvida de repente. Y mira, cuando yo leí tu artículo, yo dije, esto es, o sea, es sumamente importante tocarlo y exponerlo, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo he tomado medicamentos, o tomo muchos medicamentos, ¿verdad? Para una situación de cardiopatía, y de repente consumo algún té sin ser consciente de que ese té puede, por supuesto, interaccionar con alguno de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, qué importante y qué delicado también, ¿verdad? Sí. Y no solamente es cuestión de plantas medicinales, también de alimentos como tal. Algo tan simple como un banano. Podría, por ejemplo, si usted consume medicamentos ahorradores de potasio, como inhibidores de la ECA, entonces puede haber un aumento en la concentración de potasio simplemente por consumir una fruta, que podría ser peligroso. Exactamente. El café. He escuchado comentarios de personas que dicen que los medicamentos de la caja no sirven. Y en muchos casos a esas personas no les sirve por el consumo cultural que tenemos del café. Estamos hablando de que el café hace que nuestro estómago se vuelva mucho más ácido. Entonces, hay medicamentos que sí, llegan dependiendo del pH del estómago, o sea, dependiendo de la acidez del estómago, podrían o entrar más a sangre o entrar menos en sangre. Entonces, hay medicamentos que tal vez la persona no siente que funcionen porque en verdad están tomándose 3, 4 tazas de café al día, lo cual hace que ese medicamento en particular disminuya la cantidad que entra en sangre. Entonces simplemente no está funcionando y es por el hábito alimenticio. Sí, es que definitivamente en esta parte de interacciones, ¿verdad? El tema es amplísimo, amplísimo, como para no acabarlo nunca, porque exactamente, ¿verdad? Hoy estamos como enfocándonos en las plantas, pero no podemos omitir los alimentos, ¿verdad? De hecho, en pacientes anticoagulados, ellos sí tienen una dieta muy estricta y se les dice que no consumir alimentos ricos de vitamina K, por ejemplo, cuando consumen warfarina. Pero, como a vos acabas de explicar el caso de, ¿verdad?, los medicamentos ahorradores de potasio en pacientes hipertensos, y de repente nos hablas del banano. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Ahora que mencionabas lo de las aristas, yo creo que también, porque en algún momento cuando yo empecé a estudiar la carrera de farmacia hace un montón de años, dentro del plan de estudios se encontraba botánica, ¿verdad? Bioquímica y botánica. Y en algún momento de los años hicieron una modificación del plan y sacaron botánica. O sea, imagínate, ¿verdad? Entonces, de repente ahora que uno, obviamente con los años, la práctica y la madurez profesional que va adquiriendo,
y la responsabilidad también, uno dice, bueno, es que esto es sumamente importante, porque, digamos, por eso te digo, cuando yo leí tu estudio y vi la manzanilla, yo dije, ¿cómo, verdad? La manzanilla que es yo creo que la planta principal en todas las casas de Costa Rica, ¿verdad? El que podemos decir, el 99.9% de personas consumen manzanilla, desde bebés hasta adultos mayores. Entonces, imagínate, ¿verdad? Ahí venimos arrasando toda una población, ¿verdad? Que también además está muy desinformada, al igual que en este caso, ¿verdad? Al haber planes de estudio que omiten ciertas materias, Sí. o sea, nos vamos a quedar vacíos en ciertos temas, en ciertos espacios que son sumamente importantes a final de cuentas. Sí, de hecho, la idea mía es tal vez el otro año ya desarrollar cursos sobre este tema para profesionales de medicina y farmacia. Qué importante, ¿verdad? Yo creo que esto es parte de ese sueño y el poder tenerte acá vos y el que vos también compartas esto, ¿verdad? Ahorita de que tenés ese proyecto a futuro. Yo creo que eso, o sea, ni siquiera tengas la más mínima idea de echar para atrás, porque ciertamente igual nosotros como farmacéuticos, los médicos también, ¿verdad? Que somos los más responsables de esta parte de la salud de las personas, tenemos que tener esos conocimientos, o sea, no podemos simplemente obviar, porque, a ver, ¿cómo te digo? Muchas veces es como tenemos un conocimiento que básico, voy a leer aquí por encimita, básico, mira que, sí, interacciona, pero realmente no me siento a ver toda esa parte, farmacocinética ya específica de una planta con X y X y X medicamentos, ¿verdad? A mí me inquieta mucho, especialmente en este caso, que son medicamentos para la depresión, ¿verdad? Y que también hay una gran parte de la población que toma estos medicamentos, ¿verdad? Y que de repente les dicen, bueno, está tenso, bueno, se toma su medicamento, pero mira, tomate este té de valeriana, tomate este té de tilo. Y entonces, o sea, estamos ahí más bien potencializando, ¿verdad? Una parte digamos, la acción farmacoterapéutica del otro medicamento que tomamos con las plantas que estamos tomando. Sí, de hecho, bueno, el primer artículo fue sobre medicamentos para el sistema nervioso central porque gran parte de la población en algún momento de su vida ha tenido que consumir algún producto, sea para ayudar a dormir o la fluoxetina para problemas depresivos. Algo importantísimo, por ejemplo, hay una planta, bueno, se vende el extracto que se llama hierba de San Juan, que también tiene actividad antidepresiva. De hecho, aquí en Costa Rica se vende por sus efectos antidepresivos. Ella también actúa controlando los niveles de serotonina. Entonces, por ejemplo, si se toma la hierba de San Juan junto con cualquier medicamento que normalice o que aumente la concentración de serotonina, pues podemos llegar a algo que se llama síndrome serotoninérgico, y eso podría ser mortal. Y de hecho, ya han muerto algunas personas, o sea, ya se ha documentado la muerte de algunas personas por el consumo de extractos de plantas junto con algún otro medicamento. Dentro de lo que vos escribías, ¿hay alguna, digamos, alguna de las secciones del artículo, porque ahorita no tengo todo, ¿verdad?, en mente, pero en que vos, digamos, hayas descrito, por decirlo así, como cuáles serán los cambios, por ejemplo, que una persona puede empezar a sentir para saber si ya hay una interacción, ¿verdad? Bueno, supongo que cambios a la hora de tomar el medicamento, claramente, bueno, lo que vamos a llamar como efectos
secundarios o efectos adversos, ¿verdad? Pero ¿pudiste tal vez describir algunos en el... Digamos, el artículo estaba más centrado en lo que era metabolismo y lo que son proteínas de transporte, que es aquellas partes de intestino por donde entran los medicamentos. Entonces, esa parte no se desarrolló en esos trabajos. Bueno, pero igual lo mencionaste hace un rato cuando decías, por ejemplo, cuando las personas dicen, es que ese medicamento que me dieron en la caja es muy malo, no me sirve, pero claramente esa persona no está informando qué otras cosas está tomando, especialmente naturales, ¿verdad? Porque de repente a veces también uno llega a la casa, por ejemplo, los adultos mayores son muy dados a tener toda la macrobiótica en la casa, ¿verdad? O tarros con ahí cosas revueltas, polvos de cúrcuma con no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Sí. Y ¿verdad? Qué importante es saber también todo esto. Hay muchos casos de personas que terminan en urgencias por estar consumiendo medicamentos antidiabéticos y a la vez plantas que también tienen el mismo efecto. Por ejemplo, el consumo de cualquier medicamento para la diabetes o en la inyección de insulina junto con plantas, por ejemplo, una planta que se llama sorosí, otra planta que el nombre común es insulina porque tiene un efecto antidiabético, puede hacer que la concentración de glucosa baje tanto que terminen hospitalizados, que terminen en urgencias. Bueno, Sandra, definitivamente ni siquiera nos alcanza el tiempo, ¿verdad?, para poder abarcar tanto que hay que exponer de este tipo de temas, ¿verdad? Y que la población realmente lo conozca. No podemos específicamente dar los nombres de cada planta y cómo interaccionan con cada medicamento, pero sí yo invito a las personas a que, ¿verdad?, busquen información. Ahora tenemos a la mano, por dicha, las páginas, ¿verdad?, que nos ayudan a poder, valga la redundancia, a tener esa información. Claramente siempre traten de buscar lugares, ¿verdad?, en internet que sean confiables, que sea información realmente confiable y específicamente, ¿verdad?, que sean como tipo artículos científicos, ¿verdad?, que ya tengan un respaldo científico. Y de verdad, muchísimas gracias por estar en el primer episodio de Consejos Farmacéuticos, doctora Muñoz. Es un honor tenerte acá y por supuesto vamos a seguir desarrollando este tema. Muchísimas gracias. Un placer y muy agradecida por estar acá. A vos, Sandra. Muchísimas gracias, de verdad.